en el corto plazo, creo que lo que va a terminar pasando es que la estacionalidad de las exportaciones finalmente le va a terminar dando la razón al gobierno y es posible que nos vayamos hacia el piso de la banda, finalmente, más allá de la volatilidad de ayer, ¿no? Lo que va a pasar es que el tipo de cambio va a terminar yendo a la banda inferior, porque justamente el Banco Central no está interviniendo y entramos en la estacionalidad positiva. Nuestro título hoy es, bueno, tiene que ver con el dólar subió 5% en un solo día. Sí. Y es eso, es flotar, el vértigo de flotar, ¿no? Exactamente, Bueno, exactamente. primero, a ver, ¿qué pasó ayer? Mira, ¿Hay algo que quieras vos decirnos yo en creo que secreto? no tenemos una muy buena explicación de qué es lo que pasó ayer. Ah, Lo que me parece que es un poco lo que vos decías antes. O sea, estamos empezando a ver cómo funciona la flotación. sí. Y de golpe, de repente hay alguien que dice, bueno, se termina el carry trade, hay salida de carry trade, y es un mercado que de alguna manera sigue siendo chico. Entonces, cuando de repente hay un par de jugadores que se asustan por lo que sea, y salen, qué sé yo, ayer por ejemplo teníamos, cuando estaba cerrando el mercado, teníamos mucha expectativa en el mercado porque venía una conferencia de Trump. Después no pasó nada, Ah, pero hemos tenido muy recientemente cambios enormes en los precios del mercado y mucha incertidumbre generada por este tipo de headlines, sí, que de sí. repente te hacen un +10, un -10, Mm. y eso creo que el riesgo ese de fondo es el que está y de alguna manera es saludable que estemos flotando en un contexto más incierto global. ¿Qué? Y creo, Sí. creo que en ese sentido, no estar flotando hubiera puesto más de manifiesto que el tipo de cambio anterior, antes a este nuevo régimen, estaba mal, ¿no? O sea, Artificial. sí, Javier, este gráfico que acá hacen mención, dice una intervención con el bono en dólares 2030, no hay vuelta que darle, es esto. Yo lo mostraba antes y ayer en las redes había seria sí, sospecha de que ahí intervino Caputo, ¿no? Para bajar justamente el precio del dólar en algún momento de la tarde. Eh, sí, eh, ¿Vos qué sí. analizaste de esto? Mira, en general son estas cosas que se dicen, pero cuando hay un movimiento así de mercado en general, bastante fuerte y las explicaciones que hay son 7 distintas, en general yo lo que diría es, bueno, al final lo que tenés es una fragilidad, o sea, una Ah, exposición al riesgo. Después, ¿qué es lo que termina moviendo los precios para un lado o para el otro? Después medio que termina siendo accesorio y no lo que está de fondo. Yo diría, a ver, si querés, el tipo de cambio bajó muy rápido los primeros días, eh, y por otro lado no estábamos viendo grandes liquidaciones de la cosecha todavía. Entonces, ah, creo que eso es lo que está detrás o sea, creo que esos son los fundamentals. O sea, después pero después hay que agregarle que ahora vamos a tener más volatilidad y es natural que así pase. Y nos ajá. tenemos que acostumbrar a eso y es algo a lo que hace muchísimos años no estábamos acostumbrados. Pero esto no, porque hay varios que dicen, uno dice, no se puede quedar quieto el Toto, dice Doctor O, digamos, no se puede concluir que efectivamente, porque recordemos que acá la cuestión es que Caputo, el Banco Central no puede intervenir, tienen prohibido intervenir si no llega a 1400. Esta es la Bueno, cuestión. en realidad no está prohibido. Dentro del acuerdo con el fondo no está. Hay una limitación más. Eh, de alguna manera, a lo que se comprometió el gobierno es a vender por encima de la banda y eso que venda, esos dólares que venda van a ser pesos que retire y no los va a reponer. Y Ujú. por el contrario, cuando compre pesos en el piso de la banda, esos pesos que emita sí los va a dejar en el mercado. Y Acá, sí. dentro de la banda
la base monetaria queda fija. Esto lo viene explicando bastante detalladamente Furiase, Ajá. cada vez que sale, y que de alguna manera lo que hay detrás de todo esto es decir que básicamente la base monetaria está fija dentro de la banda. Pero el acuerdo con el fondo no dice que Argentina no pueda intervenir, ni comprar, ni vender. Sí, o de hecho, de alguna manera explicita que Argentina podría hacerlo, eh, y el motivo principal sería bajar la volatilidad. Pero, por ejemplo, ayer yo lo llamaría volatilidad, ¿no? O sea, estamos con el índice VIX que mide la volatilidad del S&P en Sí. niveles de 30 todavía, ¿no? O sea, no es que estamos con un nivel de mercado, de volatilidad de mercado baja. Así que, o sea, yo no puedo decir que ayer no había Ah, volatilidad. claro, Pero, claro. pero por otro lado, agregaría esto, bueno, si el día de mañana el tipo de cambio se va desde el piso de la banda al techo de la banda, o de 1000 o menos, de 1100 a 1300, porque se produjo un movimiento de los tipos de cambio, qué sé yo, China finalmente se termina recrudeciendo la negociación con Trump, y vemos un movimiento del tipo de cambio de China y de Brasil. Bueno, Argentina debería moverse también, y eso es esperable que ocurra. Entonces yo creo que en ese caso, el central en todo caso, ahí me parece que debería dejar correr. Y vamos a ver, tenemos que Ah, ver qué es lo que hacen ahí. sí, 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 sí. Acá, Eric, y ya le paso a Pauli, y vos trajiste un gráfico que ya lo vamos a poner. Dice, Eric, dice, puede intervenir indirectamente mediante ANSES u otro organismo público. Eso es cierto. Ayer una de las cosas que circulaba era que el que había estado comprando era el Tesoro. Mira, yo cuando se lanzó, cuando inició el gobierno el año pasado y se hablaba de esto de los cierres de los grifos y demás, yo pensé en su momento, en julio 2024, que lo que íbamos a ver a partir de ahora, a partir de aquel momento, era que en lugar de comprar el Banco Central, el que iba a comprar iba a ser directamente el Ah, Tesoro, usando su propio superávit fiscal. Entonces, de repente íbamos a dejar de mirar lo que miramos en todo el mercado, todos los días a eso de las 4 de la tarde, cuando se publica las compras del Central. De repente íbamos a empezar a mirar los depósitos del gobierno en dólares, a ver si estaban creciendo o no. Pero esto, en definitiva, es un par de días de demora. O sea, no, eh, a mí no me deja sin dormir, digamos. O sea, en 2, 3 días vamos a saber si efectivamente el dólar, el Tesoro compró o no. sí, Y sí, eso sí, sí. se ve en los números Ah, publicados perfecto, oficialmente, así que no, nada, ya lo perfecto. sabremos. Ok. Déjame ver una cosa, hay Sí, alguien que sí. dice acá, un segundito, Pauli, que ya te vas a Sí, decir, sí. dice nunca, Gustavo dice, nunca de labura habla esta gente. Claro, acá vamos a hablar del medio de la seguida de la economía real. Dejate joder, Gustavo Perunetti. Anda para atrás. Claro. No, te iba a preguntar, Javier, antes de entrar en la fase 3, la preocupación y la alarma empezó a sonar cada vez más fuerte cuando veíamos que el Banco Central no lograba acumular reservas, sino más bien perdía, drenaba, veíamos todos los días Sí. la venta, la venta, la venta. En este contexto, estamos viendo desde el 14 hasta ahora el cuadrito de sin intervención, reservas brutas que crecieron producto del adelanto del Fondo Monetario. La pregunta es, ¿cómo lee el mercado que de todas formas, por lo menos hasta ahora, no se compran reservas y no parece ser tampoco como una prioridad del gobierno, porque dice yo, en 1000 compro, en otro momento no. Digo, ¿cómo Sí. lo lee en términos de bonos, riesgo país? Totalmente. Bueno, yo para eso había traído el cuadrito, que es un Ah, poco ok. donde Bueno, me parece que está la conversación. acá Así que, está. bueno, buenísimo, dale. Bien. Mira, yo cuando miramos este cuadro, creo que eh, vale la pena ver lo que venía pasando, esto que vos venías describiendo, Paula, donde el contado con liquidación se había recalentado los últimos días de marzo, los primeros días de Ujú. abril, con mucha expectativa de que venía algún tipo de modificación del régimen cambiario. Ya más o menos el mercado sabía que había
cerca del 15 de abril se iba a llegar al acuerdo con el fondo, venían las Spring Meetings que están ocurriendo esta semana. Así que el mercado ya esperaba, ya tenía una fecha. Entonces, en la previa a esa fecha, se estuvo recalentando el contado con liquidación. En ese contexto es donde los exportadores empiezan a demorar exportaciones y los importadores empiezan a adelantar importaciones para tratar de aprovechar lo que en ese momento parecía que era un tipo de cambio bajo, ¿no? Entonces, el viernes 11 de abril, antes del cambio de régimen, el dólar blend estaba en 1150, 1180 por ahí. Y yo pensaba, bueno, cuando miramos estas bandas, muchos decían, las bandas son muy amplias, son demasiado amplias. Entonces, yo pensaba, bueno, en realidad el gobierno está usando estas bandas para más como una manera discursiva de decir, no devalué, estoy flotando. Y que en realidad lo que había era una banda real que en la práctica iba a tener un piso cerca de 1200, ¿no? Entonces el Banco Central en 1200 compraba. Esa era mi idea de cómo, de qué era la realidad de cómo iba a terminar funcionando. Y después el techo de 1400, sí, ok. Entonces, en la práctica tenías un aumento chico del piso del tipo de cambio sobre el blend, que yo decía recién, 1150, 1180, tenías algún aumento, y bueno, y si te ibas un poco más arriba, ahí ya sí el campo iba a ver un tipo de cambio mejor. Ahora, eso no fue lo que pasó, ¿no? O sea, lo que pasó es, de alguna manera, el gobierno con estas bandas amplias, de alguna manera, la parte de arriba de 1200, le daría la razón al mercado, y la parte de abajo, por ahora, viene teniendo razón el gobierno, ¿no? O sea, en algún punto, el tipo de cambio anterior era un tipo de cambio de mercado sin requerir intervención del Banco Central. O sea, era un tipo de cambio libre. Ahora, por supuesto está la discusión del atraso cambiario y demás, y cómo haces para comprar reservas si el viernes 11 de abril no estabas comprando. Claro. ¿Cómo para comprar con el mismo tipo de cambio? Bueno, creo que ahí agregaría un dato ahí relevante, que es la propia expectativa de que esto ocurriera hizo este movimiento en el tipo de cambio en la previa a que ocurra. Entonces, esas expectativas, de alguna manera, nada, bueno, ya están respondidas, y ahora sin las expectativas, todo ese movimiento que fue injustificado de alguna manera, bueno, ahora debería volver a normalizarse. Estamos hablando de cerca de 1.500 millones de dólares que se fueron perdiendo de la reserva del Banco Central. Sí. Creo que eso debería revertirse en los próximos 3 meses. Pero hay que sumarle a eso que, a ver, en el corto plazo, creo que lo que va a terminar pasando es que la estacionalidad de las exportaciones finalmente le va a terminar dando la razón al gobierno, y es posible que nos vayamos hacia el piso de la banda, finalmente, más allá de la volatilidad de ayer, ¿no? O sea, Mira vos, a ver, repetí eso que me parece importante. A ver, ¿cuál es la expectativa que vos tenés? creo que justamente pensando en este cambio de expectativas, ¿no? O sea, cómo se modificaron las expectativas desde el 11 de abril para acá. Hoy ya sabemos cuál es el régimen cambiario, es son estas bandas y tienen esta forma, y sin intervención del Banco Central lucen así. Entonces, en este contexto, me parece que como primera cosa, la parte especulativa de ese aumento del contado con liquidación que se vio en la previa, bueno, se va a revertir. Entonces, esas ventas que hizo el Banco Central, que tuvo que hacer el Banco Central por este producto de la especulación, es posible que ya se den vuelta ahora que se eliminó la incertidumbre de cuál es el régimen cambiario. Ahora ya sabemos cuál es el régimen. Sí.
pero además hay que sumar que estamos en mayo, hay un tema estacional, no sé, estamos entrando a mayo, últimos días de abril, primeros días de mayo, siempre arranca todos los años la cosecha. Este año, yo diría, las liquidaciones vienen un poco demoradas por esto que decíamos recién. Ahora, me parece que ya sin esa incertidumbre, vamos a ver al campo empezar a liquidar con mayor normalidad. Y estamos en mayo, entonces, o sea, estamos entrando a mayo, entonces estamos entrando a la época donde, y en términos históricos, los exportadores venden más que los importadores, con lo cual, si el Banco Central no interviene, vos tenés ahí 1.000 millones de dólares de sobra en el mercado, con lo cual eso te va a tirar el tipo de cambio para abajo y creo que eso que vos preguntabas antes se va a manifestar de esa manera. O sea, cada vez... Va a haber compras, digamos. El mercado apuesta a... Primero lo que va a pasar, primero creo que lo que va a pasar es que el tipo de cambio va a terminar yendo a la banda inferior, porque justamente el Banco Central no está interviniendo, y entramos en la estacionalidad positiva, ¿no? Entonces, sin el Banco Central comprando, sin nadie sosteniendo, las ventas van a ser mayores que las compras, y sacando la incertidumbre en el medio, nada, nos vamos al piso de la banda. Hay varios economistas que suelen mencionar este tipo de temas, que es básicamente las exportaciones no dependen del nivel del tipo de cambio, simplemente todos los años hay un momento donde los exportadores tienen que vender. Con a ver, cuando siempre que se toman medidas de este tipo, medidas cambiarias bueno, también impositivas para el campo, desde 2020 para acá yo vengo preguntándole al campo, che, ¿van a vender? O sea, a distintos productores, nosotros hablamos con muchos, y la respuesta es siempre más o menos parecida. Vamos a vender lo menos posible, porque de alguna manera el exportador termina quedando separado sobre su refugio, que son los granos. Entonces, ese comportamiento ante mucha incertidumbre es bastante claro. Y creo que eso no cambió demasiado, ¿no? O sea, entonces yo no esperaría ver un salto enorme en las liquidaciones. Creo que lo que vamos a ver es unas liquidaciones normales, parecidas a las del año 2021, o al promedio histórico, si querés. No vamos a ver lo que fue el dólar soja 1, donde se liquidaron 8.000 palos en un mes, que fue una cosa muy excepcional, ¿no? Eso quería que remarque, digamos, vos tenés la expectativa que en mayo van a sobrar 1.000 millones de dólares en el mercado, digamos, que por producto de la oferta del campo y teniendo en cuenta la demanda de los importadores y de los minoristas que ahora pueden comprar, vos decís, van a sobrar 1.000 millones de dólares. Esa es la conclusión que vos tenés hoy. Ese es ahí te estoy dando el dato medio histórico de lo que suele ser la balanza de bienes, la balanza comercial, ¿no? O sea, solamente bienes. Después servicios tiene un rol, pero el gobierno, una de las cosas que está estipulada dentro del acuerdo con el fondo es el gobierno se ha comprometido a comprar reservas durante este periodo de acá al 13 de junio, ¿no? Entonces, 1.000 millones de dólares, o sea, deberían comprar 3.000 millones de dólares. Tenemos todo mayo, unos días de junio y bueno, lo que queda de abril. Debería ser más que eso, ¿no? Deberían ser cerca de 1.500 millones de dólares lo que tendrían que comprar. Hay que ver si el mercado termina dando suficiente para llegar a ese nivel. Pero creo que alcanzar la meta exacta, superarla por un poquito, un poco menos, me parece que es menos relevante. Lo más relevante me parece que es que el gobierno esté mostrando que el sistema actual funciona, ¿no? Que puede comprar reservas a este nivel de precios. Pero, puede comprar reservas al nivel, en el piso de la banda, porque Caputo, esto como información, Caputo estuvo en una reunión del JP Morgan, ya veo que ya tenés la info, donde dijo que, bueno, que ellos no están previendo comprar dólares, que no están preocupados en acumular dólares.
Entonces, nada, a ver, porque entonces eso da la idea de que si no baja a 1000, digamos la idea que también deja trascender mi ley, que si no baja a 1000 no van a comprar. Digo, lo sumo a esto porque hay un compromiso justamente de metas con el fondo. Pero a ver, ¿cómo toma el mercado esa señal de Caputo, del gobierno? Si no baja a 1000, yo no compro. Sí, mira, yo creo que hay una especie de chicken game que de alguna manera ya este gobierno nos ha mostrado que lo hizo en el pasado y lo terminó ganando, ¿no? O sea, el año pasado el gobierno iba para abajo con las tasas, iba para abajo con la inflación y eso termina dándoles la razón y en general, mientras no hubo turbulencias durante bastantes meses del año pasado, esas mini batallas las fueron ganando, ¿no? O sea, el mercado fue aprendiendo que el gobierno venía indicando bien y terminaba teniendo razón. Eso se interrumpió en julio del 2024 cuando el Banco Central deja de poder comprar reservas. Y ahí hacen el primer cambio de fase, ¿no? Dan por terminada la fase 1, uno podría decir, bueno, se había agotado la fase 1, necesitamos ir a la fase 2, y ahora, en un momento similar, en donde el Banco Central le estaba costando comprar reservas, arranca la fase 3 también. Creo que el mercado hoy está esperando, y creo que en definitiva todos queremos ver al Banco Central comprando. Sí. Y si el tipo de cambio no llega nunca a 1000, a mí me gustaría ver al Banco Central comprando dentro de la banda, y eso me parece que sería lo más saludable. Ajá. Ahora, creo que todavía estamos en los primeros días, entonces cada vez que vemos al Banco Central no comprar esta línea que aparece ahora en las compras del día del Banco Central a las 4 de la tarde, que dice sin intervención, es Sí. claramente una novedad poner sin intervención, porque antes te ponían un 0. Hoy te ponen directamente sin intervención para ser más explícitos todavía de que no están metidos en el mercado y lo que estamos viendo es simplemente la flotación. Entonces, de alguna manera, lo que creo que están diciendo ahí es, vamos al piso, vamos a dejar que la estacionalidad juegue a favor nuestro y van a tener que vender a un tipo de cambio, al tipo de cambio que determina el mercado, ¿no? O sea, bien, que el mercado no le está generando esto por ahora ansiedad, le está dando tiempo, está como en la ventana de tiempo bueno, estacionalidad, a ver si lo logran efectivamente, logran la compra. Mira, lo primero que hay que decir es, hoy el Central tiene más reservas, eso es un fact, ¿no? O sea, estábamos con reservas negativas, ahora tenemos reservas positivas. Lo otro que hay que decir es, las bandas sirven efectivamente para que el Banco Central hoy no esté perdiendo más reservas, ¿no? Porque hasta antes de este nuevo esquema veníamos perdiendo reservas todos los días. Entonces, eso ya no está pasando más. Ahora nos estamos preguntando por las compras y ahí me parece que es donde Caputo sale a relativizar qué tanto necesitas comprar o qué tan apurado estás para comprar. Me parece que ahí está el detalle, ¿no? O sea, ¿qué tan apurado estamos? No estamos apurados. Bien. El otro día José Luis Daza en una conferencia decía que el campo haga lo que quiera. ¿Okay? Este statement de que hagan lo que quieran, nosotros sabemos que vamos a terminar comprando y eso me parece que es lo que da la pauta de que estamos yendo hacia el piso de la banda. Tal vez la pregunta es si esto es permanente o es un tema más estacional, como decíamos al principio, de, bueno, hoy tenés más liquidación de exportaciones, van a empezar este nivel de exportaciones más alto que el nivel de importaciones, y entonces durante abril, mayo, junio tenés esta holgura en cuanto a cantidad de oferta de dólares, pero que después vemos hacia dónde seguimos, ¿no? O sea, una vez que se termine esta estacionalidad. Y además, digo, cuentan con la apertura de ingreso de capitales extranjeros. Eso lo tienen como otro de los hechos posibles, ¿no? Sí, yo creo que se están contando con eso. Vamos a ver si efectivamente pasa. Creo que en general eso... Yo no tomaría decisiones de inversión en función de eso. Entonces, me parece que es como, de alguna manera, el huevo y la gallina, ¿no? O sea,
yo pongo si todos ponen, si nadie pone, entonces no debería poner. Bueno, me parece que en algún punto es, una vez que se pone en movimiento el círculo virtuoso, que es de alguna manera, viendo que este esquema tiene un nivel de inflación que no es el que por ahí teníamos priceado el viernes a la noche, el viernes 11, ¿no? Que Ujú. decíamos, bueno, ahora viene un salto cambiario de Claro. 20%, 15%, entonces vamos a tener 4 meses de inflación o 3 meses de inflación en 4%. Bueno, eso me parece que estos días quedó respondido. O sea, no va a pasar eso. Ese pass-through que estábamos por ahí estimando, no va a Sí, pasar porque el tipo de cambio, mal que mal, estaba medio en el mismo nivel que estábamos antes de salir, Ujú. o incluso un poco más abajo. Entonces el pass-through posiblemente no venga, ¿no? Entonces creo que estamos todavía en esa discusión inicial de cuánto tiene que ser la inflación ahora con tipo de cambio flotante, y bueno, después vendrán las otras discusiones.